Buenos días, hoy les presento este tutorial para aprender a hacer un comentario de texto. En este caso se ha escogido un texto que fue escrito por un médico en 1629 en Bérgamo y fue escrito pues a raíz de una penuria, una hambruna muy grave que se dio en la región. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en los puntos que tiene el comentario de texto. Por ejemplo, aquí habla de quién es el autor. Si nos fijamos, el autor es Cipolla, es el autor de este texto. La fecha en la cual fue escrito el texto, y si no, por lo menos la fecha aproximada del periodo al que se refiere ese texto. En este caso viene aquí, en 1629, y viene también el lugar donde fue redactado, en Bérgamo. Luego nos tenemos que fijar en la fuente de donde se ha extraído. Quiere decir el libro, la publicación donde está. Este autor, Cipolla, italiano, fue muy posterior a los hechos. Lo que hizo fue que encontró un documento y lo puso en un libro, un documento original de la época. Posiblemente el libro suyo haya sido publicado, fue publicado muy posteriormente a lo que ocurrió aquí en Bérgamo. Pero la fecha que aparece es esta, es la fecha en la cual ocurrieron los hechos. La fuente de donde se ha extraído todo es el libro Contra el enemigo mortal e invisible. Según su naturaleza, el texto puede ser histórico, o sea, contemporáneo a los hechos, sucedieron paralelamente, fueron vividos y protagonizados por los que han escrito este texto, pero luego puede haber textos historiográficos o secundarios. Por ejemplo, si yo mañana me pongo a escribir un libro de los emperadores romanos. Aquí, como se ve, a principios de marzo, al aumentar la penuria, él lo vive en primera persona. Entonces, tiene que dilucidar si es un texto histórico o historiográfico. La introducción histórica. Bueno, en este caso, después de leernos el texto, yo les voy a colgar los apuntes del antiguo régimen y bueno, ¿de qué habla aquí? Pues de las medidas que dice un médico, es un texto de carácter social. Habla de una enfermedad, de lo que hay que prevenir, de las costumbres de la época, entonces lo vamos a contextualizar. Hablaremos de la sociedad del antiguo régimen. Por otro lado, la idea que resume el texto. La idea que resume el texto, yo me lo leo, y a cada uno se le ocurrirá algo parecido a mí, aunque no tiene por qué ser exactamente lo mismo, siempre y cuando tenga una coherencia. Después de leernos este texto, lo que se ve aquí es que nos habla, de las medidas de ese médico, las que aconseja, no solo porque lo ponga aquí debajo, sino aquí habla de la penuria, de que vinieron varios pobres, que estaban tostados al sol, extenuados, débiles, que iban vagando por la ciudad, que morían por las calles. Y él dice, deducir una advertencia para saber cómo comportarse en el futuro. O sea, que son las medidas que hay que tomar. Se recuerda que será necesario, recuerden lo que está sucediendo ahora, las medidas que está tomando el gobierno, pues este médico también está aconsejando. Ahora se basan en lo que dice la OMS, pero en esa época no existía. Y las prohibiciones que hay que hacer, prohibir la entrada a la ciudad poniendo guardias en las puertas y hacer salir cuando hubieran entrado, es que estas personas después de la hambruna llegaban débiles y con enfermedades y ellos temían la extensión de todo eso. También le tenían más miedo todavía a lo que es la pobreza en sí. Pero aquí pone malignos y epidémicos, o sea, llegaban enfermos a la ciudad a causa del hambre. Después tenemos que hablar de las ideas secundarias, es ir párrafo por párrafo, entresacando de lo que va hablando en cada párrafo relacionado con el tema, que ya les viene como ayuda el texto que ya
hicieron en EducaPlay un cuestionario que había y de qué habla en cada párrafo. Entonces yo me voy párrafo por párrafo y digo, en primer lugar habla de esto, en segundo lugar habla de aquello. No les digo yo de lo que hablan porque tienen que aprender a hacerlo ustedes, a ir deduciendo de lo que se habla en 3 o 4 párrafos. Bueno, en los que esté dividido el texto. Es el apartado, estructura del texto. Vale, yo diría que aquí empieza a hablar de cuando llegaron los débiles y las personas que habían sufrido esa hambruna, que morían, y luego la advertencia, etcétera, etcétera. Tienen que seguir ustedes. Posteriormente, hay que hablar de la conclusión. Yo voy a quitar lo de la crítica personal, porque la crítica es una cosa que se suele pedir mucho, pero como estamos en bachillerato, más bien hay que ser objetivo y no hay que decir yo opino, yo creo, sino la conclusión tiene que ser en base a lo que dice el texto. Intentar ser objetivos y decir en pocas palabras a qué se refiere el texto, evitando opiniones personales. Bueno, después de esto espero que sepan hacer este comentario.